Good. Ok. Muy buenos días y bienvenidos todos. Vamos a empezar esta clase con una oración, así que voy a pedir que cierre sus ojos y ore conmigo al Señor en esta mañana. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y no por algún mérito propio, pues sabemos, Señor, que somos débiles y es nuestro Señor, su santidad y su perfección que nos cubre y nos permite acercarnos a ti, Padre. Señor amado, gracias por esta semana que pasamos. Y ahora que nos reunimos, Señor, te pedimos bendigas este día y bendigas este estudio, para que tus hijos, Señor, puedan ser alimentados de la mejor manera, nuestros corazones reavivados, Señor, y nuestro entendimiento renovado. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu de Dios que cambia corazones. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Y la semana pasada estaba explicando, me quedé en la parte en donde explicaba que creo, y no solo yo, sino muchísimos pastores conmigo, que hemos malinterpretado, o la mayoría de las iglesias han malinterpretado la historia de la redención, poniendo un foco central en la nación de Israel. Y cuando nosotros, personas que ya somos neotestamentarias, que conocemos la historia completa y vemos la Biblia no solo del Antiguo sino del Nuevo, cuando la vemos completa podemos darnos cuenta que Israel no es el foco central, sino Dios. Dios y a todas las personas que a través de la fe vienen a Jesucristo. Entonces, les decía que en el Antiguo Testamento, hablando de la cuestión de comunidad, en el Antiguo Testamento Dios llamó a un hombre, y empezamos en Abraham, aunque antes hubo creyentes como Abel y uno de los hijos de Adán, pero empezamos con Abraham específicamente cuando hablé de esta clase. Y cuando hablamos la primera clase, empezamos con Abraham. Dios llama a Abraham y lo aparta para comenzar por medio de él una comunidad. Y les decía, ¿qué es comunidad? Es simplemente personas que están unidas en algo común. Común, unión, comunidad. Esa es la definición más sencilla de comunidad, hermano Julio. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo vamos a poner aquí, Antiguo Testamento, de hecho así aparece en el video de YouTube, AT, cuando vean AT me estoy refiriendo a Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos un grupo de personas que están unidas comúnmente, número uno, por Dios, siempre se me olvida ponerlo primero, por Dios. Están unidos en Dios, pero también a esta comunidad se les dio un rito que es la circuncisión. Entonces tienen en común a Dios y tienen en común la circuncisión. Después, más adelante, cuando ellos terminan, esta comunidad de Dios termina en Egipto, Dios les da un rito nuevo y a ese se le llama la Pascua. La Pascua es donde la comunidad va a matar al corderito, ¿se acuerdan? Éxodo 12. Va a matar al corderito y va a pintar con la sangre los postes de la casa, para que cuando el ángel de la muerte, que es enviado por Dios, cuando vea la sangre, pase de largo y no entre. Estas personas tienen en común a Dios, tienen en común la circuncisión, pero ahora tienen también en común algo conocido como la Pascua. Y esa Pascua obviamente es un reflejo de lo que nuestro Señor Jesucristo haría en un punto de la historia. Morir y su sangre cubriría los pecados de su comunidad, y todo aquel que tenga esa sangre en el corazón no será visitado por el ángel de la muerte de manera eterna. ¿Van conmigo? Y después, mis hermanos, yo les decía que en el tiempo de Abraham,
la comunidad de Dios fue en un sentido nómadas. ¿Qué significa eso? Eran personas que iban de un lugar a otro. Pero llegó un momento cuando Dios saca a su comunidad de Egipto a través de Moisés, les dice que los va a llevar a una tierra que emana, dice, leche y miel. Y no sé si se acuerdan que esa tierra es Canaán. Dios les promete a esa nación, a esa comunidad, que les va a dar una tierra. Y después de que Moisés saca a la nación de Egipto, Dios les da a esa comunidad algo más. ¿Qué es ese algo más? Les da los 10 mandamientos, hermanos. Los 10 mandamientos. Y explicaba, bueno, ¿van conmigo hasta aquí? Esta comunidad antiguo testamentaria tiene a Dios en común, tiene la circuncisión en común, tienen la Pascua en común, pero ahora que ya se les ha prometido una tierra, Dios les tiene que dar leyes específicas para que vivan en ese lugar. Entonces Dios les da lo que es conocido como los 10 mandamientos, que es básicamente el reflejo del carácter y la pureza de nuestro Dios. Los 10 mandamientos es un resumen de su carácter. Y esta nación que primero andaba de nómadas, ahora va a entrar a un territorio delimitado, pero tiene que tener leyes ahora. Ya no solo la circuncisión, ya no solo la Pascua, sino que ahora que van a entrar a una nación, a una tierra, Canaán, Dios les da leyes. Y en el Antiguo Testamento se le conoce a la ley en general. La ley, Dios les da la ley, pero yo les decía que en la Reforma, el estudio concreto de la ley llevó a los reformadores a darse cuenta que la ley puede ser dividida en 3 partes principales. La ley moral, ¿qué es la ley moral, hermanos? Los 10 mandamientos. La ley moral son los 10 mandamientos. Pero también les dio leyes ceremoniales en donde tienen que hacer todos los ritos, los sacrificios. Y también les dio leyes civiles para todos los que iban a vivir en Canaán. Incluso les daba instrucciones hasta de compras, ventas, esclavos, etc. Todo eso Dios le dio a su comunidad. ¿Van conmigo? Entonces, ahora sí, después de haber dado un breve resumen de lo que hemos estado viendo, yo les decía al principio de esta clase, creo que hemos malinterpretado la historia, porque la mayoría de las iglesias hoy siguen enfocadas en Canaán y en el pueblo conocido como Israel, como si fuese el pueblo exclusivo de Dios. Y la iglesia es un paréntesis. La iglesia es el plan B porque los judíos no aceptaron a Jesús cuando vino. Entonces muchos dicen, la iglesia es solo un tiempo de paréntesis, pero ella no era el enfoque principal. Israel es el enfoque principal, dicen muchos. Desafortunadamente, incluso las banderas de Israel con la estrella de David en las iglesias cristianas, de ese énfasis tan grande que hay. Pero aquí, en esta clase de membresía que estoy dando en la mañana, ustedes empezarán a notar las diferencias de cómo enseñamos nosotros a través de lo que hemos estudiado en las Escrituras y cómo enseñan algunas otras denominaciones. Es importante que esté todo el curso, que va a durar aproximadamente unos 3 meses, para que no se quede a medias, porque voy a decir muchas cosas que probablemente se van a aclarar al final del curso, que puede hoy nacer varias dudas, pero al final del curso se vuelve más claro. Hablando de eso, mis hermanos, de que creemos que han malinterpretado la historia, vamos a su hojita y vamos a empezar a leer. Dice así, en su hojita: muchas personas han
Desde mi punto de vista, según he estudiado las Escrituras, y les digo, no solo yo, si fuera solo yo habría un problema de que nunca el Señor hubiera hablado de otra forma a su iglesia. Pero no soy solo yo. Muchísimos pastores y teólogos han llegado a la misma conclusión. Muchos han malinterpretado la historia redentora poniendo como foco principal a la nación de Israel. Pero nosotros los creyentes neotestamentarios, que tenemos la historia completa y la vemos en retrospectiva, podemos entender que Israel, ¿qué digo ahí? Israel fue un paso en la historia de la redención, un medio para un fin mayor, y es que el plan de Dios no era tener una comunidad de un solo pueblo. Ojo a eso, esto es importante. El plan de Dios no era tener una comunidad de un solo pueblo, en un solo territorio, sino que al decirle a Abraham que las naciones serían benditas, que las naciones, plural, serían benditas en su simiente, eso mismo, esa misma promesa en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, esa misma promesa que se le dice a Abraham, nos enseña que el plan original traspasaba la frontera de Canaán y la etnicidad israelita. ¿Me explico? Vean lo que dice la Confesión Bautista de Londres en su capítulo 7, párrafo 3. Vean, este pacto es revelado en el Evangelio, el pacto de gracia. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, y después, vean esto, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo la Confesión de Londres ahí? Que Israel es parte de un paso adicional en el plan de redención. Jesús tenía que venir a la tierra, ¿verdad? Jesús tenía que venir. La caída incluso en el Edén a Dios no le cayó por sorpresa. Jesús tenía que venir y Dios aparta un pueblo para él, porque por medio de ese pueblo vendría el humano Jesús, judío, que a la vez es Dios también. Sus dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Ahora, mis hermanos, en Génesis 3:15 es la primera vez que Dios promete que un hombre va a venir, una persona va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Podemos decir que la Biblia, sin exagerar, la Biblia es un comentario de cómo se cumple la promesa de Génesis 3:15. Sin exagerar, la Biblia es el comentario de la promesa de Génesis 3:15, y él aplastará la cabeza de la serpiente. Y toda la historia que se desarrolla en los 66 libros que tenemos es una explicación de esa promesa, de cómo, de dónde, de cuándo. Entonces, ¿Israel es importante? Sí, claro que es importante. Dios a ellos se les reveló, a ellos les dio su palabra, a ellos les llamó. Pero no era el foco principal, tía Mimi. Ellos eran el pueblo que era un paso para llegar a un fin. Era un medio para un fin mayor. Y ese fin mayor era la salvación de muchísimas personas, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y no solamente de Canaán. ¿Me explico? Entonces, estamos de acuerdo con la Confesión de Londres cuando dice que en Génesis 3:15 se promete y todo lo que pasa después son pasos adicionales. ¿Me explico? Ahora, antes de pasar a lo que sigo, a lo que estoy diciendo, se me olvidó decirles esto. En esta comunidad antiguo testamentaria no eran exclusivamente hebreos todos, hermanos. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, si algún esclavo o algún forastero quiere ser parte de
ustedes los hebreos, está bien, pero ¿qué pasa? Se tiene que circuncidar. Entonces, desde ese momento vemos atisbos, vemos unas luces que nos dice que los gentiles o los incircuncisos pueden ser parte de la comunidad de Dios. Pero Dios dice, ¿cómo? ¿Y quién? ¿Y a qué hora? ¿Y cuándo? Entonces Él dice, si una persona que no es hijo de Abraham de sangre quiere ser parte de la comunidad antiguo testamentaria, está bien, pero se tiene que circuncidar. Tiene que entrar en el pacto, y la señal del pacto es la circuncisión. Por otro lado, les decía, también vemos, y lo vimos en la clase pasada, que no importa que tuvieses la sangre de Abraham, si no te circuncidabas, eras expulsado de la comunidad. Y eran de sangre. ¿Van conmigo? Entonces, en esta comunidad antiguo testamentaria, una persona que no era de sangre podía entrar, y una persona de sangre podía ser expulsada si no se cumplía con lo que Dios había requerido, que era la circuncisión y más adelante la Pascua y los 10 mandamientos. Entonces, ¿Israel es importante? Claro que sí. Fue muy importante. Y ellos, mis hermanos, guardaron las escrituras con celo. Guardaron los libros. Pero desafortunadamente fueron muy desobedientes en otras cosas. Vamos a seguir en su hojita. En otras palabras, después de lo que dice la confesión, en otras palabras, lo que la confesión nos está diciendo es que la redención de diferentes personas de toda tribu, lengua y nación era el plan de Dios revelado desde el Edén. Por lo tanto, Israel era un medio para un fin. De las promesas, esto que voy a decir aquí es muy importante. De las promesas que Dios dio a Israel en cuanto a la tierra de Canaán, les dijo que iban a tener una tierra. Ojo, muchas fueron cumplidas en el tiempo de David y Salomón. David, hermanos, era un guerrero implacable, conquistador. Él conquistó la mayoría del territorio que después pasó a su hijo Salomón. David era fiero, hermanos, y iba en el nombre de Jehová a acabar con ciudades enteras. ¿Sí? El primer rey que tuvieron fue Saúl, pero no salió chuequillo. Después viene David. Y David, hermanos, hizo conquistas masivas porque Dios estaba con él. Y esas conquistas eran para llegar a esa tierra que se les había prometido. Todo comenzó con Josué, las murallas de Jericó y de ahí para adelante. Pero cuando Salomón se vuelve el rey, Israel ha llegado a un punto muy alto. No puedo decir que era un imperio, pero era muy importante, al grado de que los reyes de otras naciones venían a escuchar a Salomón de su gran riqueza y su gran sabiduría. Entonces, vean esto, muchas de las promesas que Dios le dio a Israel en cuanto a la tierra de Canaán fueron cumplidas en el tiempo de David y Salomón, y vean lo que digo después, y otras eran una sombra que apuntaba a Cristo y la era de la iglesia. Veamos lo que dice el primer libro de los Reyes, 8:56. Vayan a su Biblia rápidamente al primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 56. ¿Qué voy a leer ahorita? Textos que nos demuestren que sí, lo que Dios prometió en cuanto a la tierra se cumplió. Aquí Salomón está dedicando el templo que acaba de construir. Y vean lo que dice en el versículo 56. Dice así: bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel
Pero vean por qué dio reposo. Conforme a todo lo que prometió, ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Entonces, en lo que respecta, tío, a la tierra de Canaán, Dios se las dio. Dios se las dio, lo cumplió. Dios les dijo, los llevaré a una tierra y ahí estarán seguros y tendrán prosperidad. Dios cumplió. Y Salomón, después de terminar el templote que se aventó, dice, Dios ha cumplido. Lo hemos hecho. En Hechos 13, vayan a Hechos 13, Pablo está hablando con los judíos y les está diciendo que Dios ha cumplido lo que prometió. Recuerden lo que dije. Los versos que estamos viendo ahorita son versos que nos ayudan a entender que Dios sí cumplió su palabra en cuanto a la tierra de Canaán. Él cumplió. Hechos capítulo 13, Pablo está hablando con sus hermanos judíos que no creen en el Mesías. Y él está tratando de explicarles que Dios había cumplido sus promesas. En el tiempo de que Jesús vino, los judíos querían recuperar Canaán, querían recuperar Palestina, pero no podían porque Roma estaba presente. Entonces, ¿qué pasa en la mente del judío? Cuando el Mesías llegue, con él conquistaremos Palestina o Canaán. Por eso ellos esperaban un guerrero, alguien que les recuperara el poder y la tierra. Pero cuando Jesús viene y les habla del arrepentimiento y les habla del reino de los cielos, a ellos no les cabe ¿qué es esto? Espérame. Yo quiero que tú, si tú eres el Mesías, te levantes en armas con nosotros y nos ayudes a derrotar a Roma, porque Dios prometió que Canaán sería nuestra y se tiene que cumplir. Espérame tantito, eso se cumplió. Eso sí se cumplió. Entonces, ya vimos en Primero de Reyes que Salomón dice, él no ha faltado a ninguna de su palabra. Pero ahora Pablo a sus hermanos judíos en el tiempo de Jesús les dice esto. Miren, les dejo de tarea que lean del versículo 16 al 52. Pero yo solamente quiero leerles el verso 33 del capítulo 13 de Hechos. El verso 33. ¿Para qué leemos esto? Para demostrar que Dios cumplió. Dios sí cumplió. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 13, verso 33. Después de que está explicándole tantas cosas. ¿Tenemos los versos arriba, hijos? ¿Sí? Dice, Dios la ha cumplido. Bueno, desde el 32 dice, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo está diciendo, hermanos judíos, las promesas a nuestros padres se cumplieron en Jesús. ¿Van conmigo? Primero vemos a Salomón decirlo, y después vemos a Pablo decirlo, Dios ha cumplido. Pero no solamente dije eso en el párrafo, Yohai, sino que dije que hay otras promesas que parecen decir, que parecen hablar de una nueva de una Jerusalén reconstruida y de un tercer templo reconstruido. Pareciera que los profetas después de la caída, después de la caída de Salomón, pareciera que los profetas están hablando de que un día se va a construir un tercer templo y un día se va a volver a regresar a Palestina y Jesús en el milenio reinaría desde allá. Esto es lo que la mayoría de las congregaciones entiende hoy. Que como hay algunas promesas que vemos en Jeremías, en Isaías y en algunos de los profetas, en cuanto a Israel, Canaán y Jerusalén, ellos dicen, ok, ¿cuándo se va a cumplir esto? Y como ellos creen en un milenio literal,
dicen, eso va a pasar cuando Jesús regrese, va a haber un rapto secreto y después vienen los 7 años de tribulación y después viene lo que es conocido como el milenio. En el milenio se van a cumplir todas las promesas en cuanto a la tierra, al territorio. Pero lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que los apóstoles nos dicen que no es necesario ni regresar a Jerusalén, ni reconstruir nada, porque en Jesús se han cumplido las promesas. Voy a leer una explicación que da Pablo en cuanto a esto. Todos, les decía, todos saben lo que es el rapto secreto, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, miren. En el sistema, denme un tiempecito, por favor, porque creo que hasta voy más largo que la vez pasada. En el sistema dispensacional, en el sistema o interpretación, que es la que la mayoría de nosotros conocen. Yo crecí con esa. Yo crecí viendo las películas de Left Behind y todo eso, y que ni duermes, ¿verdad? Porque ya sientes que te despiertas en la mañana y tu mamá no está y dices, el rapto. En el sistema dispensacional se ponen, por así decirlo, 2 pueblos. Se pone Israel y se pone la iglesia. Israel tiene promesas que tienen que ver con la tierra de Canaán. A la iglesia se le dan promesas espirituales, según los dispensacionales, ¿verdad? Promesas espirituales. Entonces, la interpretación dispensacional dice que las promesas que se le dieron a Israel en cuanto a la tierra de Canaán se tienen que cumplir todavía. Por lo tanto, esas promesas que faltan se cumplirán en el milenio, en donde Jesús desde Canaán o Palestina reinará presente en el milenio. ¿Van conmigo? Y a la iglesia se le dieron promesas espirituales, las cuales se cumplen en este tiempo, en el tiempo de la iglesia. Ahora, como el sistema dispensacional hace una división muy grande entre estos dos, para que el milenio pueda ocurrir más bien, tiene que haber un rapto secreto. Este rapto secreto, el propósito del rapto secreto es que la iglesia se vaya al cielo. Porque entonces así Dios volverá a tratar con su pueblo principal durante los 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces, pero para este tiempo, según ellos, no según nosotros, para este tiempo de los 7 años, Dios va a tratar con Israel, va a haber un evangelismo muy grande hacia ellos, se habla de los 144,000 y todo eso. Después de que terminen los 7 años, el Señor desciende y ahora sí empieza el milenio, después de los 7 años. En este tiempo del milenio, el Señor desciende con la iglesia y la iglesia viene con cuerpos glorificados, pero aquí en la tierra hay cuerpos no glorificados. Entonces en el milenio hay una mezcla de glorificados y no glorificados. La razón del por qué existe el rapto es porque hay una división entre los dos. Pero en nuestra interpretación no vemos eso. Vemos que hay un solo pueblo después de que el Señor vino, judíos y gentiles, unidos en un nuevo pacto. ¿Hay un arrebatamiento? Claro que sí, en la segunda venida del Señor. Pero no un rapto para llevarse a unos y dejar a otros, porque ahora en Él somos un pueblo, la comunidad del Nuevo Testamento.
Lo vamos a ver más adelante. Voy a hablar de eso con más profundidad. Pero ¿por qué les explicaba esto? Porque la mayoría de nuestras congregaciones alrededor del mundo están esperando que pase algo para que se vaya a la iglesia y empiecen los 7 años de tribulación y entonces Dios trate con Israel. Por eso dicen ellos que el reloj profético de Dios es Israel. Entonces están enfocados, Fer, completamente en Canaán. Entonces, ahorita hay muchos hermanos, porque somos hermanos, pero tienen la interpretación dispensacional que creemos que está incorrecta, pero si creen en el Señor como el Salvador, somos hermanos. ¿Sí? Como predicaba hace 8 días, hay cositas entre el hermano fuerte y el débil que nos diferencian, pero no quiere decir que no sean creyentes, ¿o no? Ok. ¿Qué pasa con la interpretación dispensacional? La mayoría está, en cuanto hay una noticia, en Israel está pasando algo, dicen, ahora sí, ya viene el fin. ¿Por qué? Porque fíjate que Rusia, que Japón, que China, porque ellos están enfocados en esto todavía, Canaán. Pero vamos a ver lo que nos dice después de todo esto el apóstol Pablo en Gálatas 4. Pablo, ¿están acá, hermanos? Sorry que sea tan cansón y muy repetitivo, hermano Julio. Pero es necesario, dicen que la llave de la repetición es importante para que el alumno retenga. Si nosotros queremos saber algo, debemos ir a los apóstoles para que nos digan qué significaba o qué simbolizaba algo que había en el Antiguo Testamento. Ellos, como voceros de Cristo, nos explican de qué se trataba el Antiguo Testamento. Ellos. Entonces Pablo aquí va a hacer una alegoría impresionante para decirnos, no se trata de Jerusalén, no se trata del territorio de Canaán como tienen la interpretación dispensacional. Vean lo que dice. Gálatas 4:21. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Sus hijos eran Isaac e Ismael. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, y aquí entonces el apóstol Pablo nos va a dar una explicación alegórica de Ismael e Isaac. Mira, Hugo, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. A ver, espérame. ¿Cómo que 2 pactos si estamos hablando de Ismael e Isaac? Entonces Pablo quiere que tomemos a Ismael y a Isaac como el ejemplo de algo más. Ismael e Isaac. Entonces, al momento en que Pablo nos está diciendo que Ismael e Isaac son 2 pactos y que va a ser una alegoría, en nuestra mente ya no debemos de estar pensando en los históricos Ismael e Isaac. Ya no. Solamente Él quiere darnos un ejemplo. Ya no pensemos que Ismael fue aquel que fue sacado y Isaac fue el que se quedó en el sentido histórico, porque Pablo quiere darnos un ejemplo. Ellos representan 2 pactos. A ver, veamos qué sigue diciendo. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Entonces, Ismael representa el antiguo pacto y representa la Jerusalén terrenal, o si queremos ponerle, representa Canaán. ¿Van conmigo? Ismael representa Canaán, y Canaán es esa tierra que la mayoría de los cristianos está esperando que se regrese
cada que hay una noticia dicen ahora sí viene el fin porque Rusia acaba de firmar, etcétera, etcétera, etcétera. El Pablo nos dice, a ver, espérenme tantito, yo soy el apóstol neotestamentario, les voy a explicar. Vean lo que sigue diciendo. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde ¿a qué, mis hermanos? A la Jerusalén, ¿qué? Y Pablo escribió esto en el 58 y se refiere él a la Jerusalén en donde ellos estaban en ese momento. Y él está diciendo, mijos, esta Jerusalén representa esclavitud. Cuando la mayoría de las interpretaciones cristianas quieren regresar ahí, anhelan el milenio para estar en Canaán. Y esta Canaán, esta Jerusalén de hoy o de ese tiempo de Pablo, representa esclavitud, representa a Ismael. Pero después viene y nos dice, ¿qué representa Isaac? Vean, corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Ahora después nos dice qué representa Isaac, pero la Jerusalén de arriba es libre, es nuestra madre, eso es lo que termina diciendo. Isaac representa a la Jerusalén celestial. Y todo aquel, mis hermanos, que está en el nuevo pacto, es parte de la Jerusalén celestial. No hay necesidad para nada de volver a Canaán. Pablo quiere que en sus contemporáneos entiendan que ya no es Jerusalén, Juanca. No se trata de eso. Jerusalén produce hijos esclavos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué leí todo esto? Híjole, ya se me hizo tarde. ¿Por qué leí todo esto? Para demostrar que Israel es un medio para un fin, no el foco principal. Es un medio para un fin, un medio en la historia para llegar a lo mejor o a lo mayor. Continúo. Un último punto que quiero destacar es que el Señor le pidió a Moisés construir un tabernáculo, el cual representaba la presencia de Dios en medio de la comunidad. Entonces tenemos un grupo de personas que están unidas comúnmente en Dios, unidas comúnmente en la circuncisión, unidas comúnmente en la Pascua, unidas comúnmente en los mandamientos, pero ahora el Señor les da algo más. ¿Qué les dice? Háganme un tabernáculo. Entonces, Yohai, la comunidad del Antiguo Testamento tiene todo esto en común. ¿Sí? No voy a leer cuando Dios le pide hacer el tabernáculo por el tiempo, lo lee en su casa, pero vean lo que era el tabernáculo, en su hojita hasta la parte de abajo. Era en este tabernáculo donde la comunidad traía sus ofrendas, donde el sumo sacerdote hablaba con Dios, en donde se presentaban los sacrificios ordenados por Dios. Cuando ellos vagaban por el desierto, el tabernáculo se encontraba en el centro del campamento. Miren por favor, ¿qué simbolizaba el tabernáculo? El tabernáculo simbolizaba que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. El tabernáculo fue creado para que su comunidad antiguo testamentaria fuera a ese lugar y ahí, a través del sumo sacerdote, presentaran ofrendas. Y era el lugar a donde Dios descendía a hablar con el sacerdote, a hablar con Moisés. Era un lugar especial. Ellos, hermano Julio, imagínense cuando estaban en el desierto y veían el tabernáculo y veían la nube arriba, decían, Dios está con nosotros. ¿Sí? Mientras ellos vieran el tabernáculo, podrían estar con el corazón tranquilo. Ahí está el Señor. Y en cualquier momento yo puedo llevar mi ofrenda. El tabernáculo, mis hermanos, se armaba, se desarmaba, se armaba, se desarmaba. Y los encargados de eso eran los levitas.
El tabernáculo, hermano Jesús, fue dado en el tiempo de Moisés porque aún eran nómadas. Iban de un lado a otro, entonces tenían que armar y desarmar. No tenían algo fijo, tenían que armar y desarmar. ¿Qué pasa cuando ya llegan a Canaán? Cuando ya llegan a Canaán, el tabernáculo ya no es necesario. ¿Qué sucede? Ahora Dios pone en el corazón de David hacer un templo. Pero como David era tan sanguinario, Dios le dice: David, tienes las manos llenas de sangre. No, tú no me harás un templo, lo hará tu hijo. Y de manera literal, Salomón construye el primer templo. Pero en el Nuevo Testamento se nos enseña que el hijo del cual hablaba Dios cuando le dijo a David era nuestro Señor Jesús, que construiría un templo no físico en Jerusalén, sino de piedras vivas que estamos representadas en todos lados. Creyentes. Sigo leyendo. Más adelante Dios permite que Salomón construya el primer templo, que sería, en pocas palabras, el tabernáculo mejorado, con la gran diferencia de que ahora ya no sería un lugar móvil, es decir, que se tenga que armar y desarmar, sino que sería un lugar fijo en medio de la ciudad amada, Jerusalén. En este lugar la comunidad, que ahora ya era una nación, venía a adorar, a traer ofrendas, a presentarse al Señor por medio del sumo sacerdote. La gloria, la gloria a la cual Israel llegó en el tiempo de Salomón fue inmensurable. Desafortunadamente, Salomón pecó grandemente en contra del Señor. Y llevó a la comunidad, como él era el rey, él era el representante, por así decirlo. Cuando él pecaba, Nati, la comunidad caía también, cabeza federal. Al pueblo le iba conforme su rey se comportaba. Y Salomón era, por así decirlo, el representante de la nación, y pecó, mis hermanos, grandemente. Se cuenta que tuvo 800 concubinas, y cada una de estas mujeres traía dioses a Jerusalén, y empezaban a levantar altares, al grado de que Salomón permitió que algunas de sus mujeres llevaran ídolos dentro del templo. ¿Sí? Ahora, Dios cumplió la promesa de llevarlos a Canaán y de darles el lugar, ¿verdad? Pero también, hermanos, hay algo muy interesante que de repente se nos olvida. Dios les dijo: si tú quieres permanecer en Canaán, tienes que cumplir la ley. En Deuteronomio capítulo 28 al capítulo 33, Dios a través de Moisés les dice: ¿quieres estar en Canaán? Cumple la ley. El rey que venga tiene que meditar la ley, vivir en la ley, guardar mi ley día y noche, porque solo así estarán seguros. Pero si ustedes rompen mi pacto y no obedecen la ley, los expulsaré de Canaán, la Canaán física. Y eso fue lo que sucedió cuando Salomón pecó. Primero, ¿qué pasó? Dios, ¿están bien aquí, verdad? Israel era la nación en su totalidad. Pero cuando Salomón peca, Dios divide la nación en dos partes. En el norte, mis hermanos, estaba Israel con 10 tribus. Y la capital era Samaria. En el sur estaba Judá con 2 tribus. Y la capital era Jerusalén. El pecado de Salomón, el pecado de Salomón fue tan grande que Dios dijo: ¿sabes qué? Estabas en Canaán segurito, pero yo te dije, si desobedeces, Deuteronomio 28 al 33, los capítulos, léalos en su casa, Deuteronomio 28 al 33, si desobedeces, voy a permitir que otras naciones vengan y te conquisten. ¿Qué pasó? En el siglo 8 viene Asiria y destroza a Israel al norte.
Y en el siglo VI viene Babilonia y destroza al sur, pero lo interesante, no en su totalidad. ¿Por qué? Porque de Judá vendría el Salvador. Por lo tanto, Judá no puede desaparecer en su totalidad. Porque hay un plan establecido que se tiene que cumplir desde Génesis 3:15. Entonces, aquí en esta temporada es donde Daniel y Ezequiel son llevados en cautiverio. ¿Se acuerdan? Sigo leyendo. Entonces, para esto, la nación ha perdido completamente, tía Mimi. Eran una sola, eran una nación, gran poder, un templo. Pero viene el pecado de Salomón, se divide en dos y mis hermanos, los babilonios, destruyen el templo que Salomón construyó. Por completo. Sigo leyendo. En el siglo VIII cayó el norte bajo el ejército asirio. Más adelante, en el siglo VI, cayó el sur bajo el ejército babilonio, llevándose a muchos al exilio. Después del exilio babilónico, vean, Dios permite que Judá regrese a Jerusalén bajo el mando de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y con la ayuda del pueblo reconstruyeron el templo que derribaron los babilonios, y de a poco reconstruyeron las murallas, mis hermanos. Pero ellos ya están trabajando en reconstruir algo que Dios ya desechó. Que Dios desechó por todo lo que hicieron ese templo. Entonces, cuando vienen los profetas y empiezan a hablar de Jerusalén otra vez, la interpretación dispensacional dice, ¿ves? Dice Jerusalén. Pero Pablo ya nos dice que la Jerusalén a la que se referían los profetas era la Jerusalén del tiempo del Mesías, que no está confinada a un territorio o a una nación o a un tipo de persona, a una raza. Es la Jerusalén de arriba. Cuando los profetas hablan de Ezequiel, habla de una nueva ciudad o el tabernáculo caído de David, hermano Julio, en Hebreos nos dice que somos nosotros, la iglesia. Todo esto lo voy a ampliar y lo voy a explicar mejor más adelante. Por lo tanto, mis hermanos, I'm sorry, pero no hay un rapto secreto que divida la iglesia e Israel. Hay un arrebatamiento en la segunda venida, claro que sí, claro que sí. Pero de aquí hasta que el Señor regrese, estamos judíos y gentiles, representando la Jerusalén celestial todos los domingos alrededor del mundo. Más adelante viene lo que es conocido como el periodo del silencio. En este tiempo se desarrolla la historia de los macabeos contra el ejército griego. El imperio griego es desplazado por el romano. Cabe mencionar que es impresionante cómo el profeta Daniel en su escrito declara que el Mesías llegaría cuando la cuarta bestia estuviera presente, Roma. Y es precisamente en el tiempo de Roma, la cuarta bestia, que llega el Señor. El pueblo judío tenía una gran expectativa de redención y liberación. Uno de ellos en especial era Simeón. No sé si se acuerdan de Simeón, que era un viejito que había orado y decía que él estaba esperando la llegada del Mesías. Y cuando lo tiene en sus manos, dice, Señor, ahora sí me puedo morir porque mis ojos han visto al Salvador. Van conmigo. Dicho sea de paso, Simeón era lleno del Espíritu Santo. Ahí dice. Entonces, ¿cómo podemos saber que una persona es llena del Espíritu Santo? Cuando sus ojos son abiertos a lo que es Jesús. Van conmigo. Fue en Génesis 3:15 donde se nos habla que aquel que aplastaría la cabeza, de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. De ahí toda la historia bíblica se trata del desarrollo de esa promesa. Cuando el Mesías llegara, él traería salvación a través de un nuevo pacto. Ojo acá, formando una nueva comunidad. Esta comunidad ya no se limitaría a un territorio o a una nación, sino que la tal se conformaría de personas de todo el mundo. Es necesario mencionar algo que en ocasiones pasamos por alto, y es que el Mesías no solo traería un nuevo pacto y salvación, sino que también traería juicio
a la comunidad del antiguo pacto, a aquellos que habían desobedecido. Leamos Malaquías 3 y con esto terminamos la clase de hoy. Malaquías 3, que es el último libro. Zacarías, Malaquías 3. Ojo, el pueblo antiguo testamentario, en su mayoría, no todos, rompieron el pacto, fueron desobedientes. Entonces, el Señor Jesús no solamente vendría a traer un nuevo pacto, sino que también un juicio. Un juicio a esta comunidad antiguo testamentaria que rompió el pacto. Repito, no todos, porque los apóstoles eran judíos. Ahora, creo que a veces pasamos por alto esto, que Jesús iba a traer salvación, pero también juicio. Vean lo que dice el profeta Malaquías, del 1 al 6. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Ahí está hablando de Juan el Bautista, el mensajero. Y vendrá de repente a su templo el Señor. Aquí hay otra persona, Jesús. Vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto. Primero hay un mensajero que es Juan el Bautista, pero el mensajero del pacto es nuestro Señor. Y vean lo que dice: en quien ustedes se complacen, ya viene. Malaquías es el último profeta y está diciendo, ya viene. Dice el Señor de los ejércitos. Ahora vean esto: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Y no está hablando de su segunda venida, está hablando de la primera vez que vino. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días antepasados, como en los días pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran en falso. Pero miren, mis hermanos, que cuando dice hechiceros y adúlteros se refiere a su pueblo antiguo testamentario que habían roto el pacto. Contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero, la viuda, el huérfano, contra los que niegan el derecho al extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Y vean la razón que decíamos hace rato. ¿Por qué guardó a Judá? Porque vendría el Señor, no porque Judá tenía algo en especial en sí mismo. Vean lo que dice: porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos, solo porque no cambio. Más adelante, Mateo 23, el Señor empieza a dar los ayes. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Y Brian, esa es la antesala para Mateo 24, en donde los apóstoles le dicen: ¿ves este templo? ¿Ves esto? ¿Ves lo otro? Ellos queriendo presumir el templo, y Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra, porque Él ha desechado la Jerusalén actual para formar una nueva Jerusalén fundada en los apóstoles, y somos nosotros. Ojo, sé que puede ser mucha información, pero todo esto lo voy a ampliar más adelante. ¿De qué nos sirve esto, pastor? Bueno, es importante entender el concepto de comunidad, porque estamos ya llegando al Nuevo Testamento. De hecho, hoy terminamos con la comunidad antiguo testamentaria, porque ya viene el Señor. Dentro de 8 días, si Dios nos permite vida, veremos algo tan impresionante que yo no lo había visto tan claramente como ahora, pero que nos va a servir mucho lograr entender esto que estoy enseñando. Hermanos, en este tipo de explicaciones ustedes van notando lo diferente que somos a algunas otras denominaciones. Y esta es una clase de membresía. Es aquí donde usted dice: creo que sí, creo que no, creo que quiero que esta sea mi iglesia, creo que no. A través de lo que estamos formando y enseñando. Van conmigo. Vamos a orar. Señor,
He tratado de explicar esto lo mejor que puedo, Señor, con muchas deficiencias. Pero espero que sea buen alimento para mis hermanos. Y en vez de traer confusión, traiga más claridad. En tus manos ponemos este estudio para beneficio de nosotros. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús.